Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconada Mon. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola Juan, ¿cómo vas? Bueno, en los expedientes de Hugo Alconada Mon hoy tenemos a los Macri por un lado y los Kirchner por otro. Vamos por partes. Los Macri, porque esta semana fueron noticia por un artículo que publicó justamente Hugo, en donde hay dos hermanos del presidente, Gianfranco y Mariano, que han sido señalados por una fiscalía de Hamburgo por movimientos sospechosos como título general. Contanos vos, ¿qué tiene que ver con los Panama Papers? Bueno, ese es el punto. Recordarás que una vez, Juan, hablamos, y probablemente los televidentes también puedan recordar esto, que uno de los grandes desafíos que tiene Panama Papers, precisamente, es que es tanta la información, primero, y segundo, que solo en la minoría de los documentos aparecen quiénes son los dueños por nombre y apellido. Claro. Lo que tenés es que en la inmensa mayoría de millones de documentos lo que tenés es un apoderado, un domicilio, o ni siquiera un domicilio, una casilla postal, Claro. y nada más. Claro. Y entonces el enorme desafío que queda por delante es reconstruir quiénes son los que están detrás de esos papeles. Bien, recordemos que Panama Papers no es un diario de Panamá No. que publica papeles. En es efecto. con el nombre que se conoce a estas filtraciones, ¿verdad? En efecto, porque es una investigación que comienza con el Süddeutsche Zeitung, que es un diario de Múnich, en Alemania, que a su vez ellos obtienen el primer contacto con un topo, más no voy a decir sobre la identidad, ni siquiera es que con topo estoy diciendo que es varón, o sea, ni siquiera eso. Ahora bien, obtienen este cúmulo de información que viene por oleadas, es decir, no es que viene el primer paquete y ya está todo, viene por oleadas de millones de documentos cada vez, hasta conformar 11 millones y medio de documentos. Será tanto que convocan al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una suerte de club de periodistas de investigación de todas partes del mundo, a los cuales nos han convocado, por ejemplo, en su momento a Múnich, para empezar a entender de qué se trataba esto. Y así fue como, recordarás que en abril empezamos a publicar, y todavía hoy estamos. De hecho, el motivo por el cual la semana pasada no vine fue por el feriado. La anterior era porque yo estaba en Panamá, estaba por esto. Entonces, a su vez, en esta historia lo que surge es, entre otros aspectos, que en Alemania, así como en Argentina, varios jueces están investigando casos específicos de los Panama Papers. Por ejemplo, un socio de Cristóbal López, al propio presidente Mauricio Macri. Hay otro que está con Héctor Guindetti. Sí, es decir, hay múltiples casos dando vueltas en simultáneo. Lo mismo ocurrió en Alemania, que hay múltiples datos que surgen sobre los Panama Papers, sobre cuentas bancarias o sociedades que operan en Alemania, y que en definitiva allí es donde la Fiscalía alemana empieza a unir fichas. Sí. Entre, por ejemplo, lo que les están reportando los bancos alemanes, que le dicen, mire, acá tengo una cuenta bancaria que está a nombre de una sociedad que tiene un movimiento sospechoso, que no lo logramos terminar de entender, y yo la verdad que por las dudas que esto puede llegar a ser una evasión o un lavado, cumplo en informárselo. Y la Fiscalía no podía avanzar. Ahora, gracias a los Panama Papers, empezaron a unir fichas y empezaron como en un rompecabezas. Y de repente dicen, bueno, esta sociedad, según los Panama Papers y con otra información adicional que los alemanes obtuvieron, lograron reconstruir, y ahí empiezan a encontrar hallazgos notables. Entre otros, enviaron a la Argentina, pero no solo a la Argentina datos sobre 69 personas Sí. y 11 empresas. Ahora vamos al tema puntual Sí. que involucra a los hermanos del presidente Macri, pero de lo que puedas contar, ¿esta información es un mail, por ejemplo? ¿Está en un mail, en un contenido de un mail? La información En de un la papel. Fiscalía alemana, No, en general, los Panama Papers, tenés de todo. de todo. Vos, esto es, lo que puedo contar sobre eso es, el topo lo que hizo fue sacar una suerte de copia espejo Sí. del sistema informático de uno de los estudios jurídicos más grandes del mundo, Sí. residente en Panamá, por eso el nombre Panama Papers, Claro. que se llama Mossack Fonseca. Exacto. En esa copia espejo de un sistema informático, pero simplifiquemos e imaginemos que fuera una computadora, y le hacen una copia de la laptop de usted. Claro. Lo que va a encontrar es de fotografía, video, PDF, documentos, Word, emails de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, Excel, lo que quieras. ¿Eso se difunde sin chequeo? No. ¿Cómo sabes que un mail que está ahí, una foto? Porque es nosotros decir, empezamos a hacer todo un proceso metodológico Ahí de está. verificación de información alrededor del mundo. Primero empezamos con casos testigos, es decir, a ver, empecemos por este. Verifiquemos qué podemos reconstruir de lo que aquí surge y contrastarlo con la arena Perfecto. pública. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue
casos que ya habían salido a la luz, que ya incluso estaban siendo investigados por la justicia de, invento un país, Tanzania. Y entonces, como ya la información en Tanzania sobre Mossack Fonseca y con una persona específica había salido a la luz, contrastábamos lo que había surgido en Tanzania con lo que nosotros teníamos de la documentación interna, macheaba. Perfecto. Cuando eso lo multiplicás por 100, sale. Bueno, vamos ahora a que es una información que existe en varios países del mundo, que concierne a funcionarios y millonarios en países del mundo. Vamos al caso puntual que es Alemania. En efecto, lo que Fiscalía de ocurrió allí Hamburgo. es una fiscalía en Hamburgo que, con los datos que les habían dado los bancos, y en particular uno, el UBS Deutschland, con esos datos, combinado con lo que ellos reconstruyen del sistema financiero propio alemán, más los Panama Papers, empiezan a unir, como te comentaba antes, Juan, el rompecabezas, y entre esos rompecabezas el que arman es el de ellos dos. ¿Qué hay puntualmente Gianfranco Macri Que y es, Mariano Macri? ambos aparecen como supuestos beneficiarios finales. ¿Y por qué remarco esto de supuesto? Porque ahora tiene que verificarlo también la justicia argentina, tiene que consultarlos a ellos y demás. Pero ambos aparecen como los beneficiarios finales de dos sociedades que operan en Alemania, en este banco, el UBS Deutschland, con movimientos de dinero que resultaron sospechosos para la propia entidad. Y la entidad, por lo que informa la Fiscalía de Hamburgo, le pidió a los hermanos Macri, los dos hermanos del presidente Mauricio Macri, que le respondan y le expliquen el origen de los fondos, los movimientos y demás. Y no obtuvieron respuestas. Y allí es donde empieza a acelerarse esto. ¿Y qué es lo sospechoso? Que ¿El aquí monto? es origen, movimientos, es decir, hay distintos rasgos por los cuales puede empezar a llamar la atención de los bancos. Esto es, también para quienes están del otro lado. Los bancos, no solamente en Alemania, sino en todas partes del mundo, lo que tienen que hacer es lo que se llama el due diligence, el cumplimiento. Y tienen oficiales, funcionarios, ejecutivos de cuentas que se dedican a justamente la verificación de información. Si vos vas a un banco cualquiera y vos venís con $2 millones físicos, y te van a decir, ¿usted de dónde es? ¿Quién es? Deme el documento, ¿de dónde sacó ese dinero? Demuéstreme de dónde salió este dinero, porque si no, podrías venir con dinero narco. Entonces, si te empiezan a preguntar y vos empezás a no responder, la obligación del banco es mandarlo allá. Entonces, es mandarlo a la unidad antilavado local, que a su vez, supongamos que vos en realidad sos italiano, lo que van a hacer el banco local es reportar a la unidad antilavado local, y la unidad antilavado local va a reportar a Italia diciendo, ojo, que acá hay algo. Eso es lo que pasó allá. Desde Alemania, como encontraron que aparecían Gianfranco y Mariano Macri, ambos oriundos de Argentina, información a la Argentina. Cruzamos Sí. al Atlántico, Uruguay. Sí. ¿Qué pasa con Uruguay entonces? ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido aquí, lo que es interesante es que, como te decía, una de las dificultades de esto es armar el rompecabezas. Los Macri no aparecían. De hecho, si uno rastrea en Panama Papers, no aparecen. Lo que hubo es una combinación hecha, una investigación hecha por la Fiscalía de Hamburgo. ¿Por qué? Porque oficialmente en esa cuenta lo que aparecían eran ellos tres. Ninguno de ellos tres se llama Macri. ¿Quiénes son? Lucich, Torrendel y Rachetti. Exacto. Santiago Lucich Torrendel, contador uruguayo, contador a su vez de varias firmas, sociedades de los Macri. De hecho, el señor Santiago Lucich Torrendel tuvo que venir a Buenos Aires a principios de este año, tras la explosión de los casos de Panama Papers, para dar su versión sobre, por ejemplo, Sociedad Fleck Trading. Ahora es una de estas primeras sociedades en las cuales sí aparece Mauricio Macri. Lo que decía Santiago Lucich era que el responsable no es Mauricio Macri, sino Franco. Pero nada dijo sobre estas otras sociedades que ahora están apareciendo, que son B larga, F Corporation y EQT Sociedad Anónima. Ahora vamos a hablar sobre ella. Santiago, contador, jefe del estudio contable en Uruguay, dos de sus hijos, hay una tercera porque no aparecen en estas sociedades, ambos también son uruguayos, obviamente, ambos también son contadores. Bien, ¿qué pasa en Europa? Que a su vez lo que tenemos acá, como... ¿vuelve para allá la Sí, información, porque no? acá tenés varias piezas de rompecabezas que van y vuelven, fluyen y demás. Entonces, ¿por qué te remarco esto? Porque no solamente aparecen los Macri. Ahora que comencé diciendo, recuerden, 69 personas y 11 empresas. Dos de esas sociedades son de los Macri. Pero hay otras que exceden a los Macri. Entonces tenés, por ejemplo, los Sin, Claudio Sin, recordarás, era el ministro de Salud bonaerense Concioli, propuesto por el gobierno de Mauricio Macri para embajador en Suiza. Federico Sin, a su vez, es un actual funcionario del Ministerio de Producción actual del gobierno de Cambiemos. Claudio Sin, ¿por qué está recordando acá Suiza?
porque ha sido propuesto para Suiza, y en Italia porque a su vez tienen la doble nacionalidad. Y entonces también aquí había una confusión sobre la verdadera nacionalidad de ambos. Bien. Volvemos a la justicia local. ¿Qué En se está efecto. realizando acá entonces? Ahora lo que queda por desafío, por delante, es reconstruir toda la historia. ¿Por qué? Vamos de nuevo a simplificar esta historia. La Fiscalía de Hamburgo reconstruye parte de rompecabezas. Alerta a la Argentina y le dicen, mirá, acá tenemos parte de la información. Y Sebastián Casanelo y Federico Delgado, que están investigando ya a los Macri, ya habían pedido parte de la información a Bahamas, Panamá, Brasil. Es decir, tienen la otra pieza de rompecabezas. Entonces acá se empieza a cruzar. Es decir, bueno, ahora empecemos a machear lo que vos tenés con lo que yo tengo. Mandame lo que vos tenés para acá y yo te mando para allá. ¿Cuánto dura este mandame, te mando? Depende. En este caso, el primer dato desde Hamburgo, por lo que hemos logrado nosotros reconstruir, llegó aquí en septiembre. 3 meses después, estamos aquí. Ahora, ¿falta que de acá Casanelo mande para allá o que venga de No, allá para acá? falta que venga para acá. Más Además, para acá. vamos a mostrar un grado de dificultad adicional, que hay una última lámina que va a explicar simplemente con un solo informe de la justicia alemana sobre 69 personas y 11 empresas, vamos a ver la cantidad de paraísos fiscales involucrados. Entonces, para la justicia argentina, el poder reconstruir la otra parte de rompecabezas que aportó Hamburgo implica mandar exhortos judiciales a todos estos países. Bien. O sea que por ahora es una sospecha de movimientos con un gran signo de interrogación. Y además tenemos el silencio de los Macris, transcurrido más de 24 horas desde que esto salió a la luz. Muy bien. Vamos a hacer un corte. Enseguida más de los expedientes de Balconadamón, ocupándonos en este caso de los Kirchner. No se vayan. Seguimos en Análisis PM, hoy con los expedientes de Balconadamón. Bueno, ahora vamos a ver las últimas medidas que tomó el juez federal Claudio Bonadío, que avanza en la investigación, ya lo hizo con Dólar Futuro, ahora los Sauces, como empresa Perfecto. madre que maneja movimientos inmobiliarios de los Kirchner, ¿verdad? En efecto, pues lo que tenés es, si para, como contábamos en el bloque anterior, para los Macri el dolor de cabeza son los Panama Papers, a su vez para los Kirchner el dolor de cabeza es el dinero incluso blanco que tienen declarado y cómo llegaron a ese blanco. Es decir, hay dinero que es blanco y dinero que es negro. El dinero es negro, o sea que o lo tenés sin declarar ante la AFIP por el motivo que fuere, por evasión tributaria, no querer pagar ganancias, por el motivo por el que fuere, o porque es lo que recibiste, por ejemplo, por el presunto pago de sobornos. Claro. ¿Sí? Cobraste. Ahora, esto es lo que está negro. Ahora, ni siquiera han tenido, por ahora, la explicación completa del blanco. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las dificultades que tiene hoy el juez federal Claudio Bonadío, y no solamente él, es hasta incluso acceder a los libros contables, a toda la documentación, y por documentación es, por ejemplo, dame las facturas. No te las puedo dar, dame un tiempo, dame los libros. Y los libros vienen con las firmas apócrifas, ahora que hablamos de eso acá, Juan. Entonces, uno de los principales o de los primeros desafíos es, vamos a reconstruir esto. Vamos a ver dónde están los mails, los libros, las facturas. Como los Kirchner no se lo dan, lo que tiene que hacer entonces Claudio Bonadío es ir por el otro lado. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando vamos a presentarlo, para quienes no lo conocen, Claudio Bonadío, y él entonces lo que está haciendo es, si los Kirchner no me lo quieren dar, voy a tener que ir por otra doble vía. La primera vía, ¿cuál es? La primera vía es avanzar sobre Máximo Kirchner. ¿Por qué digo esto? Porque a su vez parte del dinero blanco que tienen los Kirchner, Máximo, Florencia y Cristina Fernández de Kirchner, es fruto de la herencia de Néstor Kirchner. Es decir, el hijo que recibe parte de lo que hereda de su padre. Ahora, ni siquiera eso está claro. Y voy a decir, ¿cómo es posible, Hugo, si debería haber una sucesión? La hay. Ahora, a su vez, en la sucesión queda confuso, Juan, sobre cuántos son los bienes, cuándo se repartieron, si efectivamente se repartieron y ya se inscribieron en el registro de la propiedad inmueble de donde sea, y quién lo está manejando. ¿Por qué digo esto? Porque Máximo Kirchner figura como administrador de la sucesión. Ya no más. De hecho, ahora Claudio Bonadío decidió que no. Voy a aplicar, si me permitís, Juan, qué Claro. significa administrar una sucesión. Supongamos, yo no lo quiera, pero que Sí. vos te morís. Sí, Y vos tenías un inmueble y vos lo tenías alquilado. sí. ¿Eso qué significa? Que mientras que se completa el expediente de tu sucesión,
y se define que, por ejemplo, tu hija herede ese departamento. Sí. Ese departamento que está en alquiler sigue cobrándose el alquiler. Entonces, ese dinero, como tu hija todavía no es la dueña, hay que hacer algo con ese dinero. Entonces, ese dinero se deja, por ejemplo, en una cuenta bancaria. Y supongamos que hubiera varios inmuebles y hubiera varios plazos fijos, hay alguien que se tiene que empezar a encargar de la administración de esa sucesión, para que no quede, por ejemplo, un plazo fijo sin renovar, Claro. para que ver, bueno, si empieza a haber más dinero, en qué lo invertimos, título, lo que sea. Entonces se denomina eso en derecho un administrador de una sucesión. Bien. En el caso de sos Néstor abogado Kirchner, vos. sí. Así que te ha tocado el tema. Entonces, lo en el manejás caso de bien. Néstor Kirchner, Sí. el que fue designado como administrador era Máximo Kirchner. Ahora Bonadío lo que decidió es, como no está clara la administración, como no me dan las respuestas, por favor, señor Máximo Kirchner, córrase a un costado, yo voy a designar, Claudio Bonadío, a un administrador judicial. Es decir, hay alguien designado por el juez que empieza a revisar todos los papeles y empieza entonces a definir y a informarle a Bonadío cada una de las transacciones comerciales que Todo hace. hacia atrás también. Sí, Todo. un administrador judicial tiene el derecho de revisarte todos los libros y tomar las decisiones sobre el patrimonio. Pero, ¿está solo, digamos, ajustado a la sucesión o puede ir a los Kirchner en el año Solo 2002? a la sucesión. Está claro. Como máximo, lo Bien. que puede hacer El ese objeto administrador, procesal es la sucesión. Exacto. No puede ir antes de la muerte de si Néstor Kirchner. encuentra algo llamativo, Ajá. lo que puede hacer es decirle a Bonadío es, mire, me he encontrado con algo que me llama la atención, pero no es mi competencia. Claro. Fíjese usted qué hace. Bien. Ahora bien, eje número 1, nombra administrador a un interventor en la sucesión. Eje 2, los sauces, que es donde estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a simplificarlo y vamos a aclarar de nuevo un punto. La sociedad Los Sauces no es la hostería Los Sauces, es una sociedad anónima que se encargaba de controlar todos los inmuebles o muchos de los inmuebles de los Kirchner, los alquileres y demás. Ahora bien, lo interesante en este caso en particular es que Bonadío también ordena a un administrador judicial, corre a los Kirchner de allí y dice, yo voy a nombrar a otra persona que se va a empezar a revisar esto. Ahora, lo que hace es un juego de pinzas y entonces decide avanzar sobre dos de los presuntos testaferros de los Kirchner. ¿Por qué? Porque dicen, si yo voy a tener administradores judiciales que me van a revisar qué reciben los Kirchner, también quiero ver qué le dan a los Kirchner. Y para ver qué le dan a los Kirchner, tengo que ver las cuentas de Lázaro Báez y de Cristóbal López. ¿Por qué digo esto? Porque Lázaro Báez sirvió, recordá Juan, cuando nosotros desde el Diario La Nación, en diciembre de 2013, revelamos que 8 empresas de Lázaro Báez alquilaban más de 1.100 habitaciones por mes en los hoteles de la presidenta sin usar esas habitaciones. Sí. Entonces, lo que habla Bonadío dice, ok, momentito, frenemos acá. Voy a poner un veedor en las empresas de Lázaro Báez. No es lo mismo, otra vez aclaro, no es lo mismo un administrador que un veedor. Un administrador es el que toma las decisiones. Un veedor solamente puede ver. Y como máximo, se da vuelta y le dice al doctor Bonadío, Bonadío, encontré acá algo raro, fíjese qué hace. El primero es Lázaro Báez. El ejemplo más sintomático, los hoteles de la presidenta. Pero no solamente ese, Juan. El otro, obvio. Cristóbal López. ¿Por qué? También veedor, no administrador. También es exactamente, también es veedor. ¿Por qué? En el caso de él, un ejemplo también paradigmático, nosotros también en el Diario de la Nación revelamos el año pasado que empresas de Cristóbal López lo que hacían en la práctica era alquilar en el Madero Center de Puerto Madero departamentos de los Kirchner, más cocheras e incluso el actual departamento donde vive Cristina Fernández de Kirchner, ahí en Recoleta, Sí. también estaba siendo alquilado por gente de Cristóbal López. El de Juncal. Exacto. Vamos a simplificar esto si querés. ¿Cuál es la hipótesis central de Claudio Bonadío? Que en definitiva los alquileres de las habitaciones en los hoteles por Lázaro, los alquileres de los departamentos, las cocheras por Cristóbal López, es una forma encubierta de justificar el pago de sobornos. Supongamos, en el caso de Cristóbal López sería, vos me das una mano para, por ejemplo, que yo pueda acumular una deuda por 8.000 millones de pesos con la AFIP y pueda con eso comprar empresas y crecer mi imperio. Y yo a cambio lo que voy a hacer es te voy a alquilar departamentos y con eso te empiezo a devolver la que te corresponde a vos. ¿Pero acá no se juntan con el juez Ercolini?
Bueno, ahí entraste en una de las discusiones centrales de esta historia, que ¿cuál es? Desde hace ya muchos años tenías a, por ejemplo, Lolita Carrió sosteniendo que acá había un esquema de corrupción y que en definitiva todo debía unificarse. Hay quienes abogan por la unificación, así bueno, ¿por qué no tenemos un solo juez que se dedica a todo y ve toda la operatoria? Y también tenés los otros jueces que te dicen, ¿sabes qué? Sería tan complejo y tan grande, un mamut tan grande que es imposible de avanzar. Termina siendo, lamento decirlo, pero como la causa AMIA es tan grande que termina siendo casi inadministrable. Bien. Y vamos a remarcar el último eje de qué es lo que en la práctica, este es otro de los testaferros o presuntos testaferros de la familia Kirchner, que se llama Osvaldo Sanfelice, que también está siendo investigado. Bonadío también decidió avanzar sobre ellos. Pero lo que te quiero mostrar, Juan, ahora es, para ya ir cerrando, es los ejemplos de qué busca Claudio Bonadío. Este es uno. Y vamos a ampliar. ¿Por qué? Esto lo publicamos nosotros hace ya 1 año y medio. ¿Qué es esto? Una de las empresas de los Kirchner, los Sauces Sociedad Anónima, una empresa de Cristóbal López, inversora M&S, y a su vez, ¿qué están haciendo? El alquiler de departamentos en el Madero Center y las cocheras. Y el pago por mes. 285.000 pesos por mes del año, fíjate la fecha, 2015, enero 2015. Actualizarlo por inflación, ponerle que esto fuera ahora 400.000 pesos, sí, supongamos. Bueno, entonces, solo por un par de alquileres, Cristóbal López le daba por mes 400.000 pesos. Claro. ¿Vos me decís que es poco dinero? Sí, pero potenciarlo por todos los meses y vos lo que necesitas es justificar el blanco. Esta es la hipótesis de trabajo de Bonadío. La continuidad de facturación de lo que hablas no de un hecho puntual, sino de cierta sociedad en donde la facturación justifica el ingreso. Y te la quiero complejizar un poquito más. Inversora M&S es la empresa, junto con el combustible, protagonista de los 8.000 millones de pesos. Y adentro Inversora M&S está metida Romina Mercado, sobrina de la presidenta. Gracias, Hugo. Un placer. Igualmente. Bueno, escucharon una vez más los expedientes de Hugo el Conadamón.